Paso histórico para los catrachos se celebra este jueves 24 de junio en la inauguración de la Embajada de Honduras en Jerusalén, como símbolo de la consolidación de los lazos de hermandad y cooperación con Israel. En diciembre del 2017, en sesión de la ONU, el país de 5 estrellas da su voto reconociendo a Jerusalén como la capital del país hebreo. Al concretar este acuerdo, Honduras se convertiría en el tercer país en tener su embajada en la ciudad. Han avanzado en sus históricas relaciones, estableciendo en los últimos meses oficinas de cooperación comercial, tanto en Jerusalén como en Tegucigalpa. Hoy en Hola Honduras conversaremos sobre lo que significa para los hondureños mantener una alianza con una nación próspera como Israel. Así es, Honduras. Bueno, el 24 de junio se inaugura la Embajada de Honduras en Jerusalén y pues esta es una implicación importante en tema de relaciones internacionales, en tema de cooperación, de comercio, de agricultura, de seguridad, pues que han sido los pilares que han unido a los pueblos de Israel y de Honduras desde la década de los 50, cuando pues se empiezan las relaciones diplomáticas entre naciones y por supuesto el voto que dio en el 2017 el presidente Juan Orlando Hernández a favor en la ONU para reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Tenemos vía Zoom al apóstol, al líder espiritual, al apóstol Roy Santos. De igual manera, pues más adelante se conectará vía Zoom el licenciado Zelaya, que ha sido enviado especial hasta el país de Israel. Así que le damos la bienvenida, apóstol, deseando que usted tenga pues una placentera mañana y que podamos conversar abiertamente sobre todas las implicaciones, ¿verdad?, que trae pues la apertura de la embajada hondureña en Jerusalén. Buen día, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, licenciada Etel. Es una bendición estar con usted, también con todo su auditorio. Que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga a todo el equipo que también está haciendo parte de esta programación y que se extienda a todas las naciones y también hasta Israel. Eso es importante. Bueno, vamos a hablar en un contexto histórico, apóstol Santos, en los años 50, mucho antes, pues Honduras no reconocía, ¿verdad?, a Israel o a Jerusalén como la capital y pues usted en algún momento en varias declaraciones ha emitido pues opiniones respecto a ello, que había una denotación sobre el que no reconociera y el que luego pues 70 años después un descendiente de aquella persona que en ese momento le dijo no, pues rompiera, ¿no?, esa negativa y vendría pues del lado de la primera dama Ana García Carías y quisiera pues que habláramos sobre de ese momento histórico y sobre la implicación que usted como líder religioso, como pues líder de iglesia, nos puede ofrecer. Efectivamente, cuando todo se da en el año 1947, 1948, desde el 29 de noviembre de 1947 y luego ya para abril de 1948, abril-mayo, llegó el momento donde Israel se constituye como un Estado. Y de esa manera entra una palabra profética de Isaías 66:8, cuando dice que en un día será nación. Igual que cuando se declara la independencia ya en el año 48. Y en ese momento de todo ese proceso, tocó la votación de los países para reconocer la nación de Israel y Honduras fue uno de los países que dijo, nos abstenemos, no daremos el voto. Y cuando eso se da en la historia, el presidente es el general Tiburcio Carías Andino. Y vea usted qué interesante todo esto. Porque si lo vemos bíblicamente y también históricamente. Bíblicamente, al negar a Honduras ese voto, lo que se activa es Génesis 12:3, que dice, al que te maldiga, maldeciré. Y claro, eso tiene que ver con el contexto divino, porque es el pueblo de Dios, el que Dios formó de los lomos de Abraham, y que ahora puede ser reconocido en medio de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Pero cuando llega el año 70, que la nación de Israel, constituida nación por la ONU, quien está en casa presidencial es una descendiente del presidente.
la primera dama Ana Rosalinda García Cañas. Y mire usted qué interesante. La Biblia nos enseña que una maldición, para que pueda ser cortada, quien lo haga y redima, tiene que ser del mismo linaje. Entonces no es casualidad. Cuando llega diciembre de 2017, quien está en la silla presidencial es una descendiente del general Carías, y es ahí donde Dios nos dice, orando, que Honduras seguirá gobernada por el presidente Hernández, porque necesitaría otro gobierno para poder hacer todo este proceso de redención, porque no era posible lograrlo en aquel momento. Era diciembre 2017, lo cual le quedaba solamente un mes para terminar su periodo de su primer gobierno. Y es así como hoy nosotros nos damos cuenta que en ese momento, en la ONU, de las 9 naciones que respaldaron a Estados Unidos en el reconocimiento de la capital, si fallamos allá cuando Israel fue constituida nación, ahora que estábamos dando ese reconocimiento a través de Estados Unidos de la capital, Honduras no fallaba, sino que decía reconocemos. Y ahí estábamos entonces redimiendo con ese reconocimiento. Luego en el año 2019 se establece una oficina de negocios en Jerusalén como un siguiente paso para llegar a ese acercamiento a Jerusalén, pero también de redención. Y ahora el 24 de junio es el paso final, donde ya toda la comitiva está llegando a Jerusalén para que realmente celebremos en Honduras esta fiesta histórica. Y mire usted qué interesante, licenciada Etel, porque como todo problema que se da en medio de la vida, pasa algo. Si vamos nosotros a comparar un evento profético de Dios con una situación como la del COVID-19, se dice que las vacunas para un virus como el que estamos viviendo tiene que ser del mismo virus, se extrae del mismo virus. Y eso es lo que funciona para crear los anticuerpos. Entonces, si nosotros vemos la Biblia, en Génesis 12:3 dice, al que te maldiga, maldeciré. Pero el mismo versículo dice, al que te bendiga, bendeciré. Entonces, estamos revirtiendo con la misma palabra lo que Dios establece. Y hoy Honduras, a través de este paso histórico, estamos logrando una redención en 3 niveles. Honduras, el gobierno del presidente Hernández y la familia también de la primera dama y del presidente Hernández. Bien, gracias Apóstol Santos por esta intervención. Bueno, estamos abordando todos los puntos de vista que podamos respecto a la apertura de esta embajada en Jerusalén. En estudio tenemos ya al analista Gerardo Torres, vamos a darle la bienvenida. Es importante también conocer las implicaciones económicas y también de estrategia, ¿no? de geopolítica y de otros temas tan trascendentales para el desarrollo de las naciones en democracia. Entonces vamos a darle la bienvenida aquí en estudios, en cámara también, al analista Gerardo Torres. Para nosotros es un placer tenerle acá. Bienvenido, es grato poder conversar, pero también ahondar en algunos temas, Apóstol, para que le demos la bienvenida a otro de nuestros acompañantes, el analista Gerardo Torres, y va a estar con nosotros el Apóstol Roy Santos desde San Pedro, y más adelante se contacta el licenciado Zelaya desde Jerusalén. Pues en este caso, buenos días, gracias por estar con nosotros, analista Torres. Son muchos los aspectos, especialmente el económico y los ejes en los que hemos visto que Israel ha colaborado siempre con nosotros en materia de agricultura, en el tema de seguridad ciudadana y pues en otras implicaciones ya en materia de defensa. ¿Cuál es su opinión a nivel de estructuras económicas? ¿Es beneficioso que tengamos una embajada en Jerusalén? ¿Vamos a tener el impacto positivo para nuestra nación como deberíamos de esperarlo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en BTV. Saludos a toda la gente que nos mira en Honduras y me imagino que también afuera del país. Bueno, yo no voy a entrar en lo que decía el apóstol porque ese no es mi campo, ¿no? Exacto. Él hablaba del tema religioso y él hablaba del tema profético. Me voy a abstener de entrar en ese espacio. Sin embargo, sí es importante señalar que pasar la embajada de Honduras de Tel Aviv, que es la capital política
del Estado de Israel a Jerusalén, en términos políticos y económicos no genera mayor diferencia, porque Honduras siempre ha tenido una oficina de intereses comerciales en Israel, eso ha sido histórico. Sin embargo, genera una tensión innecesaria pasar la embajada de nuestro país a Jerusalén. Hay que decir que históricamente Jerusalén ha sido un espacio de respeto, porque ahí confluyen diferentes religiones, ¿no? La visión religiosa del apóstol es una de las que confluyen ahí, pero Jerusalén también es capital, o una de sus capitales del mundo musulmán. Es lugar muy importante para el mundo judío y es un lugar muy importante para el mundo cristiano. Entonces, desde la época de las cruzadas, desde la época en la que los cristianos trataron de tomar el control de la ciudad de Jerusalén y se enfrentaron con los árabes y se enfrentaron con todas esas grandes batallas y guerras, la humanidad decidió que ese espacio, conocido como Jerusalén, cuna y sede y capital religiosa de creencias tan distintas, debía ser respetado. ¿Y qué se refiere a ser respetado? Que debía de mantenerse la política lo más que pudiera afuera de eso. Y eso es una cosa que hereda Naciones Unidas, eso no se lo inventa Naciones Unidas, eso viene de un proceso histórico de construcción, como le digo, desde el tiempo de las cruzadas, allá en la Edad Media, ¿no? Cuando Naciones Unidas se crea, que es en el 45, apenas 2 años después, justo en el marco del final de la Segunda Guerra Mundial, se decide crear lo que hoy se conoce como el Estado de Israel en tierras que geográficamente y políticamente se conocían como Palestina, que todavía hay personas con todo el derecho de reivindicarlo, pues, porque... Bueno, y el conflicto, ¿no?, que hemos tenido en mayo y a finales de junio. Es que justamente ese es el problema de... Que se reactiva y vuelve y se detiene y luego vuelve y... Pero es que no va a terminar, y no va a terminar. Porque justamente la única opción que se plantea para que eso termine es una tercera opción, porque si la opción es el planteamiento de los sectores más radicales de Palestina, que es completamente la expulsión del Estado de Israel, o si la posición es de los estados más radicales del Estado de Israel, que es el control absoluto del territorio, eso nunca va a terminar. A veces han habido avances de crear un Estado compartido, pero eso no termina de ser del todo concreto por esos intereses. Y justamente por eso es que vemos un problema con el tema de pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque además no se hace por un tema de estrategia. O sea, Israel apoya a Honduras y ha apoyado a Honduras sin haberle pedido nunca que pasara su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso fue una propuesta creada por los sectores religiosos más conservadores vinculados al presidente Trump en los Estados Unidos, y es desde ahí que se impulsa. Por eso es interesante que ahora que escuchaba el pastor dice que qué bueno que se quedó Juan Orlando 4 años más, porque si no, no lo hubiera podido hacer. En efecto, no lo hubiera podido hacer, pero yo no diría qué bueno que se quedó, porque justamente es en el marco de la tensión del fraude electoral del 2017 que pasa coincidentemente lo de Jerusalén. Ok, hay un tema también que está muy reciente y es la elección de una manera muy limitada, diría yo, 59 a 60 votos del primer ministro Naftali Bennett. Sí. Fue una elección bien, ¿qué diría? No pareja, sino bien estrecha, de 59 votos a 60 para que él quedara como primer ministro. Analista, y luego pues también le voy a preguntar al apóstol, ¿qué implica para Honduras un nuevo primer ministro? Porque Netanyahu ya tenía 12 años de estar al frente de Israel y, pues como usted dice, nosotros no es que no hemos estado juntos, hemos estado por años, por décadas, pasando gobiernos o independientemente de ideologías o partidos, la relación se ha mantenido, pero ¿qué implica desde su punto de vista que haya un nuevo primer ministro para el país, para nosotros? Pues justamente en el marco de ese conflicto del 2017, bueno, hay elecciones, hay un conflicto social en el país, la gente está en la calle y esto y lo otro, se da esa votación en Naciones Unidas y a mí me tocó, por cosas de mi trabajo, estar en Nueva York en ese momento
Y era bien interesante porque los norteamericanos no lograban conseguir los votos necesarios para que Naciones Unidas se moviera a eso. Justamente por lo que lo digo, por el tema histórico de respetar Jerusalén, de que uno sabe que si mete política a Jerusalén, la historia de la humanidad nos ha enseñado que eso no es una buena idea, porque meter política en un espacio que es tan importante para la vida de gente tan culturalmente y a nivel, ¿no?, de diversidad. Imagínense, o sea, ¿qué es para un cristiano ir a Jerusalén? Es donde estuvo Jesús, donde caminó, donde para un musulmán es lo mismo, para un judío es igual de importante. Entonces, meter política ahí mete una tensión extra que la ciudad no necesita. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se da el conflicto, los Estados Unidos consiguen el voto de Honduras, coincidentemente en la misma semana en la que Estados Unidos termina reconociendo que el triunfador de las elecciones del 2017 había sido el presidente Hernández. Yo no le puedo probar que hubo una negociación, pero así se sintió y así se percibió. En el momento en el que Estados Unidos solo logra 4 votos, tenía Guatemala, tenía Togo, tenía 2 votos más, 4 votos de toda la Asamblea de Naciones Unidas, y consigue el voto de Honduras coincidentemente la semana en la que aquí la encargada de negocios dice que para Estados Unidos Juan Orlando Hernández es el presidente. Y si ustedes se acuerdan, solo como un dato así curioso si quieren, es esa misma semana en la que Salvador Nasralla andaba en Washington D.C., él hablando por el tema del fraude, pero las cosas se estaban decidiendo más en Nueva York que en D.C. en ese momento. Bien. Entonces, solo para cerrar, yo sí siento que las relaciones de Honduras con Israel no dependen tanto del traspaso de esa embajada. Creo que no es un movimiento político acertado y creo que no responde a la relación con el Estado de Israel, sino más a la presión de un gobierno en los Estados Unidos que ya no está. Entonces gente como Netanyahu, como la gente del Partido Conservador de Israel y como esta propuesta ha perdido fuerza, porque ahora lo que los demócratas plantean son relaciones geopolíticas más que relaciones basadas en planteamientos religiosos. Bueno, esa es una apreciación de nuestro analista Gerardo Torres, invitado hoy, y vamos nuevamente con el apóstol Roy Santos, apóstol, en relación pues a esto y a la conversación que tenemos aquí con nuestro invitado también, pues el planteamiento y lo que me gustaría preguntarle a usted directamente es ¿cómo lo ve usted? ¿Realmente al final usted considera que hay una implicación también económica beneficiosa y cómo usted la describiría para el pueblo de Honduras? Cuando nosotros vemos la historia tiene 2 líneas. Una es la historia bíblica y la otra es la historia universal. La historia bíblica dice que Israel nace de los lomos de Abraham, innegable, ¿no? De los lomos de Abraham, miles de años atrás. Y como bien lo decía también un compañero aquí que está en el canal, la ONU nace en el siglo pasado. Entonces, la constitución de la nación de Israel era un designio profético. Y cuando uno llega a Jerusalén y ve la historia de esta ciudad, quien Dios utiliza para levantar esta ciudad es a David, el rey David. Y el rey David establece a Israel como capital, la capital de Israel. Y todo porque Dios así lo designa. Cuando uno ve la Biblia, está asignada como tal. Cuando lee Isaías capítulo 62, versos 6 y verso 7, habla de la exaltación de Jerusalén. Y la capital de Israel, Jerusalén, David la proclama en 3 direcciones: la capital política, la capital espiritual y la capital religiosa. Esto está lleno en la historia misma de cuando usted llega a Jerusalén, hay un descubrimiento de la ciudad antigua y ahí está un documento que usted lo puede ver. Ahora bien, me gustó mucho el pensamiento del nuevo ministro Bennett, cuando él le dijo al presidente de Honduras que deseaba encontrarse con él en Jerusalén
y que reafirmaban esa relación para poder estrechar no solamente esa comunión que existía, porque déjenme decirles que el pueblo de Israel aprecia mucho el cristianismo, como los cristianos oramos y también visitamos. América Latina es de los pueblos y las naciones que más visitan al pueblo de Israel y llegan allá con un turismo maravilloso. Honduras es uno de los países muy queridos, ¿verdad? Porque aquí tenemos muchos pueblos que tienen que ver con sus raíces. Entonces creo que también nos ha favorecido el hecho de que él esté consecuentemente abierto a esta relación con Honduras y por supuesto todo lo que tenga que ver en el aspecto económico, en el aspecto tecnológico y todo el desarrollo como potencia que es en el mundo, va a ser un beneficio que nos va también a ayudar a todos nosotros. Y por cierto decirle que ya tuvimos la visita del embajador que está siendo asignado desde Israel para Honduras, y él también ya hemos tenido algunas pláticas con pastores y también con diferentes autoridades. Bien, bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial, apóstol santo y analista Torres. Al regresar, pues tenemos al licenciado Jorge Zelaya. Está en Tel Aviv o en Jerusalén. Bueno, está en Jerusalén ya y vamos a conocer pues la agenda que se va a desarrollar en los siguientes días en cuanto a la agenda del presidente Juan Orlando Hernández y por supuesto la apertura de esta embajada y la reunión que tendrá que darse en algún momento con Naftali Bennett, el nuevo primer ministro israelí. Vamos a pausa y ya regresamos aquí en Hola Honduras. El proceso de vacunación avanza en Honduras y el mundo entero. Sin embargo, varios países han entrado en peores crisis del contagio al empezar sus procesos de vacunación. No permitamos que esto nos suceda. No bajemos la guardia. Es de vida o muerte que continuemos más estrictos que nunca con las medidas de bioseguridad. Lavado constante de manos con jabón, el buen uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Poco a poco, cuidándonos y vacunándonos, lograremos controlar el virus, porque si nos cuidamos, juntos avanzamos. Rexona presenta el nuevo Rexona Clinical Expert en aerosol, la máxima protección antitranspirante. Pusimos a prueba su exclusiva fórmula en situaciones extremas, libre de sudor y mal olor. Prueba ya la máxima protección antitranspirante. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. ¡Aprovecha tu 14avo! Leche Nestlé Nido 1 más 2.200 gramos, 525 lempiras. Papel higiénico Supermax 12 rollos, 105 lempiras. Despensa familiar y maxi despensa. El proceso de vacunación avanza en Honduras y el mundo entero. Sin embargo, varios países han entrado en peores crisis del contagio al empezar sus procesos de vacunación. No permitamos que esto nos suceda. No bajemos la guardia. Es de vida o muerte que continuemos más estrictos que nunca con las medidas de bioseguridad. Lavado constante de manos con jabón, el buen uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Poco a poco, cuidándonos y vacunándonos, lograremos controlar el virus, porque si nos cuidamos, juntos avanzamos. Queremos felicitarte en tu cumpleaños. Envíanos tu foto o el de tu familiar con anticipación al número de WhatsApp 3182-2038 y saldrás en la programación de BTV durante todo el día. Continuamos en diálogo de Hola Honduras, la apertura de la Embajada de Honduras en Jerusalén este 24 de junio y sus implicaciones dentro del punto de vista de la geopolítica, la economía, por supuesto el espiritual.
al pues encontrar a Israel, ¿no?, en las escrituras de la Biblia como el pueblo escogido por Dios. Son muchos puntos de vista, independientemente de lo que creamos, pues al final todos vamos para lo mismo, para el bienestar de un país, para una nación, y por supuesto tenemos desde Jerusalén al licenciado Jorge Zelaya, está ya para todo el proceso de la apertura de la embajada. Quisiéramos saludarle desde Honduras, que es tempranito acá, no sé qué horas sean allá. Licenciado Zelaya, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está Jerusalén a esta hora? Excelente, Ethel. Muy buenas tardes aquí, buenos días en nuestro país con un sol realmente, diríamos con toda sinceridad, casi insoportable, fuerte, fuerte, fuerte. El sol esta tarde son las 4:30 de hoy martes, 7:30 de la mañana en nuestro país. Saludo a Alejandra, a Efer y a sus invitados, por supuesto, junto a Denis Oyola Velázquez. Nos encontramos aquí desde Jerusalén, la capital de Israel, como usted mismo lo ha indicado, ya previstos y listos para este acto que se va a desarrollar el próximo jueves en horas tempranas de la mañana aquí, en horas de la madrugada en nuestro país. Y destacar, estamos aquí, esta es la calle de Jaffa, de las más famosas en Jerusalén, y a nuestras espaldas una de las plazas más importantes en donde se dan manifestaciones con alguna regularidad. Nos hemos encontrado jóvenes de Argentina, de Colombia, hay muchísimos colombianos también aquí en Jerusalén especialmente, y ayer cuando aterrizamos en el aeropuerto de Tel Aviv también, contrario a lo que se piensa, Ethel, y lo que se dice, mire, con toda honestidad uno esperaba encontrar y ver problemas, pero la verdad que es completamente diferente. Lo que la gente dice y lo que se comenta y las informaciones que llegan allá, a la hospitalidad, al cariño, a la cordialidad de la gente aquí en Jerusalén, igual en Tel Aviv. Estamos prácticamente listos, hemos tenido comunicación con el embajador, han llegado ya también algunas autoridades de nuestro país y la llegada del mandatario para estar listos el próximo jueves en horas de la madrugada, como les decía, hora de nuestro país, hora del mediodía aquí en Jerusalén. Vamos a ir con ustedes y nos mantenemos, por supuesto, pendientes, como les decía, una temperatura aproximadamente unos 36 grados en este momento. El sol es bastante fuerte, pero estamos listos para informarles de este acontecimiento en las relaciones de ambos países que se va a materializar mañana, el jueves, perdón, con la apertura ya de la sede que será de nuestro país con Israel. Como les decía, ha despertado bastante expectativa y especialmente de los países centroamericanos por la relación que va a existir. Están el ministro de Agricultura y Ganadería, la titular de la abogada Miriam Guzmán de Rentas, y también el abogado Eval Díaz, que es candidato a diputado, exministro de la presidencia. Igual estará llegando el presidente junto a su esposa, la abogada Ana García de Hernández. Así que vamos a ir con ustedes, agradeciendo por supuesto, aquí como les decía, en donde estamos ubicados, es uno de los de las más populares de las calles de Jerusalén. Ven a nuestras espaldas también el movimiento de los trenes, pasan hasta horas de la madrugada. Aquí no se duerme, y miren, una seguridad, como les decía, como muy pocas veces uno ha experimentado en cualquiera de las ciudades del mismo Estados Unidos o de cualquier otra parte. Ven a mis espaldas el tren prácticamente pasando aquí y haciendo tomas jóvenes de aquí en Jerusalén, que se sorprenden también algunos con la visita y la presencia nuestra. Aquí están jóvenes que nos están haciendo pues algunas tomas, y agradecemos a la gente licenciado, que nos saluda con mucho cariño. Algunos sorprendidos, por supuesto, no manejan el español, pero a veces no es necesario, como dicen, la comunicación en cuanto al mensaje hablado, pero sí visualmente es muy importante y la gente lo ve a uno con muchísimo cariño. Así que vamos a ir, Ethel Valladares, con sus invitados. Estamos aquí listos, tendremos en horas del medio. Sí, perdón. Una última pregunta. Ethel le decía. Sí, ¿hay alguna hora o alguna información sobre
cómo será la reunión, si hay de Naftali Bennett con el presidente Hernández. ¿Tienen alguna información extra que usted la pueda compartir con nosotros? No, solamente habrá incluso en el hotel en donde estamos ubicados el mismo jueves, después de la ceremonia oficial, una reunión con empresarios aquí de Israel, pero todavía no se han adelantado algunas de las situaciones que estaría conversando. Sí, como le indicábamos, alrededor de las 10 de la mañana, hora de Israel, que es aproximadamente las 12, la 1 de la mañana, hora de nuestro país, está previsto la inauguración ya oficial de la sede, y ellos nos ratificaba también ayer en horas de la noche el general retirado, que es embajador de Honduras acreditado ante el pueblo de Israel, el coronel general retirado Mario Castillo, con quien estaremos conversando en las próximas emisiones noticiosas. Pero no se maneja todavía oficialmente en forma bilateral cuál va a ser la conversación que tendrá el presidente con el primer ministro, con el presidente de Israel y además con algunos empresarios que entendemos ya se ha oficializado en el hotel en donde estamos ubicados, pues también será esta importante reunión en el Valladares. Gracias, licenciado Zelaya, hasta Jerusalén, un abrazo y pues estaremos comunicándonos en las siguientes emisiones de noticias. Gracias. Saludos cordiales, saludos Etel, y a todos los compañeros, muy buenas tardes desde Israel, muy buenos días e igual a sus invitados que les estamos escuchando también aquí en Jerusalén. Bueno, ahí tienen ustedes la cobertura, nuestro enviado especial, el coordinador de prensa Jorge Zelaya. Quiero hablar ahora, después de que hemos visto pues este contacto, y voy a empezar con el apóstol Roy Santos, sobre Naftali Bennett. Es bien importante hablar sobre este primer ministro que ha llegado, un hombre que también pues ha sido criticado, ¿verdad? En su momento fue miembro del gabinete de Netanyahu, pero muchas veces se le critica a él porque pues obviamente sus nexos con los partidos musulmanes han sido, de hecho un partido, ¿verdad?, musulmán ha sido el que ha estado con él. Entonces quisiera que el apóstol Roy Santos me diera su punto de vista sobre la llegada de Naftali Bennett, las políticas de Naftali Bennett, pues también analizadas desde su punto de vista para Honduras. Apóstol Santos. Bueno, hay que entender que Israel, ustedes saben que desde la historia ha tenido una diversidad de cultura. Y hay cantidad de partidos políticos también, en medio de ellos. Hoy que tenemos el primer ministro Bennett, nos damos cuenta de su posición ideológica. Pero hay un detalle bien interesante en los ministros, y es que ellos siempre valoran mucho el aspecto de las relaciones de países que quieren estar en paz con ellos. Entonces, este es un detalle muy interesante con respecto a las naciones, y creo que hemos valorado muy positivamente el hecho de que él haya escrito en uno de sus tweets y haya expresado ese deseo de estrechar relaciones. Siempre que un gobernante llega a Israel, hay visitas personales. De repente, en la casa del primer ministro se reúne el presidente con el primer ministro, y no necesariamente esa reunión está dentro de una agenda oficial, sino que son visitas que se dan y se comparten, y ahí no llega más que el presidente, su esposa, el primer ministro y también su esposa. Por lo menos son las experiencias que hemos tenido en otros momentos estando en Israel, y eso pues se da siempre porque ese detalle de las naciones, de acercarse a los gobernantes, es muy valorado. Y creo que, pensando en países como Honduras, que siempre ha sido como un referente en este aspecto del turismo, en este aspecto de la oración, y que siempre lo hemos expresado por la amistad que tenemos mucho con el pueblo de Israel, en contactos, en amistades que por años hemos manejado, creo que también es muy valorado. Nosotros estamos expectantes. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en Honduras tenemos una bonita relación también con el pueblo árabe. El 60% de la economía del país es manejada por el pueblo árabe. Solo que árabes que son católicos o que son evangélicos,
y una parte es de otra ideología, de otra religión, como el Islam. Y creo que en esto, hoy, como un día lo dijo el presidente Hernández, si se ha tenido esa apertura para el pueblo palestino, entonces también para el pueblo israelí. Entonces estamos nosotros con esa fe, primeramente en Dios, y luego también con un enlace tan especial como lo hemos visto con Israel. Y como también lo decía su invitado ahí en el estudio, Israel no solamente se ha manifestado ahora que vamos a estrechar más relaciones con este traslado de embajada. Siempre hemos tenido a Israel como un referente de apoyo para los demás. En momentos difíciles haya estado. Así que creo que es una gracia de Dios también que nos ha permitido. Bien, bueno, siguiendo aquí con nuestro invitado en el estudio, Apóstol Santos, hablemos acerca de Naftali Bennett. Es bien interesante la manera como llegó a ser primer ministro, porque fue jefe de gabinete de Netanyahu, fue su protegido en su momento, y pues 8 partidos, incluyendo árabes e islamistas, se unieron hace 2 semanas o más para darle a él la posibilidad de destronar, como le decían al rey Bibi, que era la manera con la que muchos políticos se referían a Benjamin Netanyahu. Entonces, la llegada de de ultraderecha, ¿no? Una persona con un punto de vista, dicen que es un poco más asertivo en temas de la comunidad LGBT y otros asuntos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo ve en cuanto a políticas nuestras y a relaciones bilaterales? Obviamente a uno le preocupan estos temas, pero desde el punto de vista suyo, siendo crítico y siendo honesto con toda la libertad, ¿cómo ve la llegada de Naftali Bennett al poder y la estructura que podría tener en cuanto al manejo de las relaciones aquí? Bueno, no nos va a gustar el programa para hablar de cómo se compone el Estado de Israel, y sobre todo porque tiene muchas diferencias internas. Claro. Pero para poner un ejemplo que podamos entender bastante fácil, es un poco lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay una fuerza conservadora, nacionalista, muy vinculada al tema racial, en el caso de los Estados Unidos, del tema de los blancos y las blancas, y en el caso de Israel con el tema de los judíos, creadores y fundadores y defensores del Estado de Israel, en esa lógica que es bastante concreta de quién es el pueblo político. Podríamos comparar a los republicanos con Netanyahu en lo que era Israel, una posición muy vinculada a lo político con lo religioso, muy contra Palestina, muy conflictiva con el mundo árabe, muy encerrada, digamos, en esa lógica racial, étnica y cultural. Lo que pasa en Estados Unidos es un cambio a otra fuerza política que plantea la diversidad como bandera, que plantea abrazar banderas como el tema de la comunidad LGTBI, de los derechos sexuales y reproductivos, pero que además, para poner un paralelo entre los demócratas y lo que está pasando ahora en Israel, trata de tener una política hacia afuera que no es tanto de choque, no es tan cerrada, sino que más bien busca un poco de lo que llaman los norteamericanos smart politics, que es la diplomacia, la capacidad política de la diplomacia. Bennett no es ajeno, ¿no?, a la vida americana, porque sus papás, él es un multimillonario que tuvo formación americana, es decir, la mayor parte de sus negocios, de sus empresas han estado con negociaciones estrechas con Estados Unidos. Es que hay que decir, y qué bueno que está Jorge Zelaya allá, le mandamos un gran saludo, un abrazo. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él en foros y en otros espacios, y qué bueno ver lo que está por allá, porque eso va a dar otra visión, otra mirada a lo que está pasando con el tema de la embajada en Jerusalén. Israel, o el Estado de Israel, es una composición de muchas expresiones, ¿no? Por ejemplo, las principales organizaciones de defensa de Palestina están adentro de Israel, justamente porque las que están en Palestina están en guerra, están en conflicto. Pero entonces hay mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, que son israelíes, que están en contra de esa política de exterminio. Entonces todas esas voces que aquí no llegan, ¿no?,
que aquí vemos como que es Israel contra Palestina. Sí, vemos el titular dividido a lo que al fuego primario, pero voy a dejarlo ahí con esta idea para que la desarrollemos junto al apóstol Roy Santos y a ustedes, queridos amigos, después de esta pausa comercial, y también vamos a hablar sobre ese fuego que ha ocasionado pérdidas de vidas especialmente inocentes. Así que después de la pausa volvemos aquí en Diálogo de Hola Honduras. Axilas, las rasuras, las depilas y la irritación puede generar manchas. Presentamos el nuevo Dove Skin Calming con caléndula y un cuarto de crema humectante, axilas hidratadas y 48 horas de protección. Calma la irritación y restaura el tono natural de tu piel. Revive, indicado para el agotamiento y la impotencia. Revive con propiedades revitalizantes de las funciones sexuales en hombres y mujeres. Revive, estimula las secreciones hormonales y aumenta la vitalidad. Revive, te mantienes siempre joven. Un comprimido en el desayuno y un comprimido en el almuerzo durante un mes. Revive, un producto natural de venta en todo el país. ¡Aprovecha tu 14avo! Leche Nestlé Nido 1 más 2.200 gramos, 525 lempiras. Papel higiénico Supermax 12 rollos, 105 lempiras. Despensa familiar y Maxi Despensa. Hagamos un repaso juntas. Primero surgió Cicatricure Gel, un producto que demostró su efectividad para reducir la longitud y coloración de cicatrices. Después se formuló Cicatricure Crema. Pero mientras se estaban haciendo los estudios de efectividad, ocurrió un hallazgo científico. Los pentapéptidos son cadenas de aminoácidos que estimulan la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Son los responsables de regenerar la piel, por eso su efecto en la reducción de arrugas profundas. La piel es la parte más visible de todas nosotras. Por eso, tú también tienes que descubrir Cicatricure Crema Antiedad, un hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Las hemorroides normalmente las descubres cuando vas al baño. Un día puedes tener ardor, dolor, sangrado, hasta las puedes sentir físicamente. La consecuencia puede ser una cirugía muy incómoda. Al momento de los primeros síntomas, Nixon ataca los síntomas desde la primera toma. Con Nixon me siento en las nubes. Mascarilla Peel-Off de asepsia. Sí, arranca los puntos negros. ¿Rápido? Asepsia. Bueno, continuamos aquí con nuestros invitados, el apóstol Roy Santos vía Zoom desde San Pedro Sula y el analista Gerardo Torres en estos temas de economía y geopolítica. Estaba terminando la idea, el analista Torres, sobre pues la importancia de una capital diversa con puntos de acción, como dice usted, gente importantísima que está tratando el conflicto de Palestina, está dentro de Jerusalén, organizaciones que trabajan en pro de los palestinos y por supuesto al final pues ¿qué resulta? ¿No? Es una capital diversa, es una capital con demasiados intereses, pero también es una capital que al final ha sido el interés de Israel, ¿no? La quiero que el mundo reconozca que es mi capital, mía, y entonces ahí es donde usted está desarrollando su idea. Pero es que, bueno, por ejemplo, solo para tocar ese tema en el caso de Jerusalén, Jerusalén no está completamente dentro del territorio que hoy se conoce como políticamente de Israel, eso hay que decirlo. A una calle, digamos que de Jerusalén, eso todavía es considerado Palestina. Entonces, todavía que Israel diga, aquí está justamente por eso es conflictivo el tema de la embajada, porque todavía es un espacio en disputa. Entonces, es como que yo esté en una guerra con otro estado y en el territorio que todavía como está en disputa. Como que me peleé en mi casa y de la en... sala para acá es de usted y del cuarto para allá es mío. Y le decimos al compañero de la Cámara que para que me valide a mí, pongamos la embajada de él en el espacio que usted tiene. ¿Verdad? Entonces eso es lo que está pasando y eso es lo que puede ser peligroso. Pero sobre el tema de las elecciones en Israel, justamente lo que pasa es que hay un péndulo político. Y la gente que vota en el Estado de Israel había estado votando por ese sector que es mucho más conservador, que es el de Netanyahu,
pero ahora no le dio los votos. Así como en Estados Unidos cambió el paradigma político de los republicanos a los demócratas. Esta acción, Ethel, yo con eso quisiera subrayar, del gobierno de Honduras, que va a ser justamente esta semana, a mí me parece que es atemporal, que justamente y se está haciendo otra vez. ¿Cómo atemporal? Porque ya pasó ese momento del péndulo en el que estaban esos sectores conservadores impulsando esto. O sea, es una acción coordinada y una promesa del gobierno de Trump, además, con el gobierno de Netanyahu. Eso se hace 4 años. En el marco de la ideología de Trump, la ideología de Netanyahu, pero ahora tenemos un Biden y tenemos a un Bennett. Por eso le digo que pareciera temporal, porque pareciera que el péndulo en ambos países ya se movió y que Honduras está llegando a destiempo, ¿no? Para decirlo de esa manera. Y lo hace, porque no es coincidencia, en el marco de un año electoral. Y lo hace también porque en Honduras, lastimosamente, cuando se habla de Israel, no se está hablando del Estado de Israel y no se está hablando necesariamente de las diferencias y las contradicciones, sino que se habla del Israel bíblico. Y Juan Orlando sabe que aquí hay mucha gente que es muy cristiana y que hacer ese gesto y referirse al Israel bíblico le va a traer réditos electorales. O sea, es una acción atemporal, pero tampoco es una acción ingenua. Con una estrategia para nosotros en relación a los comicios de las elecciones generales. Porque para serle muy sincero, y si no que el gobierno demuestre lo contrario, no existe ninguna determinación de Israel que diga, si Honduras no pasa la embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén, se suspende la ayuda. Eso no existe. O sea, Israel no le está obligando a sus países aliados y a sus países cercanos a hacer esta acción, y mucho menos ahora con el cambio de gobierno. O sea, no es cierto que lo están haciendo para potenciar una relación económica, comercial, política, sino que lo están haciendo como un gesto, que a mi parecer es atemporal, y que además tiene objetivos político-electorales para hablarle a esa población que es muy religiosa, que es muy cristiana, y que no está viendo al Estado de Israel como Estado moderno, sino que lo está viendo como el Israel de la Biblia. Bien, bueno, el Israel de la Biblia. Ahora, con los dos, tanto con usted, analista Torres, como con usted, apóstol Roy Santos, quiero abordar el tema del conflicto reciente entre Palestina e Israel. Pues los datos, a grosso modo, o en una escala general, están hablando de unas 250 muertes, muchos de ellos niños, en todo este conflicto, y unos 1.710 heridos. Al final, pues, tendría yo que ponerme en una posición de humana, y es, a mí no me gustaría que nadie muera, no por un conflicto, no por inseguridad, pues la vida, ¿no?, antes que nada, pero quisiera saber su punto de vista respecto a este conflicto, apóstol Santos. ¿Cómo usted cree que esto pueda mejorarse, será? ¿O cómo usted lo analiza desde la formación espiritual suya? Israel, el conflicto que tiene con el pueblo palestino tiene que ver no solamente en el aspecto político, en el aspecto de la tierra, sino que es un aspecto generacional, donde se involucra el contexto divino. Cuando Dios elige a Abraham y le dice que de su lomo va a brotar una nación, en Génesis capítulo 12, y luego Abraham, en el proceso de la espera del hijo que Dios le ha prometido, tiene intimidad con una de sus concubinas o con una mujer que estaba allí en la casa, como servidor, y la hace parte de su vida íntima, y nace Ismael. En ese proceso nace el hijo de la promesa que Dios ha prometido a Abraham y a Sara, Isaac. Entonces la Biblia muestra allí en la historia de que, como era mayor Ismael, golpeaba al menor, que era Isaac. Entonces Sara le reclama a su esposo y le dice que eso no puede ser. Y él toma una decisión, prepara a Agar, y a su hijo Ismael, lo bendice y lo manda, y salen por el desierto. Camino en el desierto se encuentra con Dios, el ángel de Dios, y es ahí donde le profetiza y le habla también a Ismael y dice que será un pueblo. Ahí es donde venimos nosotros y vemos la separación de dos pueblos.
que es el pueblo ismaelita, que es el pueblo árabe, y el pueblo de Israel, basado en la promesa que Dios le dio después a Jacob, el nieto de Abraham, cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y de ahí entra Egipto, y de Egipto entraron 78 personas, pero cuando salieron de la mano de Moisés eran 2.6 millones de personas y ya era una nación. Entonces, desde este contexto de la historia bíblica viene ese conflicto que no va a terminar. Es un conflicto que va a estar siempre allí porque hay un pleito de la tierra. Apóstol, pero entonces, a ver si es que yo no estoy entendiendo bien, ¿son justificables a su punto de vista estas muertes de palestinos? Bueno, quiero decirle lo siguiente, yo pongo el contexto bíblico para que entendamos que hay una rivalidad entre dos pueblos, lo cual está en ese contexto. Ahora, dentro de los dos pueblos, lógicamente hay grupos radicales, ¿verdad? En el pueblo de Israel se conoce el pueblo sionista, que le conoce, que es el pueblo radical, el pensamiento judío. Y luego vemos en el pueblo palestino el pensamiento radical de los grupos terroristas. Entonces, no estamos hablando aquí de que el pueblo árabe es el que crea este conflicto, sino los grupos terroristas que están dentro de ese pueblo son los que crean el conflicto y vienen porque, como bien decía ahí el analista Gerardo, hay un conflicto por la tierra de Jerusalén. Ahora bien, hay que entender que cuando se estableció el Estado de Israel, vino una guerra e Israel toma posesión y el pueblo palestino quedó en una pequeña franja que se llama la Franja de Gaza. Y todo lo demás es territorio israelí, políticamente, en todo lo que es la división política. Si usted va a Jerusalén, a Israel ahorita mismo, usted va a poder caminar en todo el desierto de Judea, va a subir hasta Galilea y no hay ningún problema porque ese es territorio. Usted entra a Jerusalén, lo que usted se va a encontrar ahí con pueblo árabe y con pueblo judío. Pero ese territorio donde cada uno vive no es que es pueblo árabe, es el país de Israel. Es el pueblo de Israel. Lo que pasa es que cada uno tiene su territorio asignado, pero quien rige las leyes es el pueblo de Israel. Eso quiero aclarar allí porque no es cierto de que una cuadra pertenece, no. Lo que pasa es que ellos han permitido que el pueblo esté ahí, como Dios también le dice, que le permitió estar. Entonces, por eso es que vemos nosotros en Israel, cuando usted llega a esa tierra, que hay barrios que son árabes. Claro. Usted llega a Belén, barrios que son árabes. Pueblos a barrios que son judíos, pero todo ese es el Estado de Israel, que ellos le han permitido convivir, porque son gente que no pertenece a ese grupo terrorista. Bien. Entonces, lo que sucede en la muerte de estas personas es que lamentamos nosotros que estos grupos terroristas utilicen a los niños, a la gente del pueblo, del mismo pueblo de ellos, como escudo, para luego querer ganar ventaja. Y claro, nosotros condenamos toda situación de muerte, bélico, claro, lo que sea. Pero bueno, hay una situación histórica. Lo que quiero dejar yo claro aquí, que es una cuestión histórica, lo cual la Biblia dice que esa confrontación no termina. Gracias, apóstol, siempre por su intervención. Desde ya, vamos cerrando ya, le agradezco su tiempo, agradezco de verdad que se ha tomado esta hora de la mañana para conversar y de igual manera pues voy despidiéndolo a usted y voy cerrando con una breve respuesta por parte del analista también Gerardo Torres al respecto. Nos faltaría que estar aquí unas 3-4 horas para que empecemos a dialogar como más despacio, pero ya pues sus palabras de despedida con el analista Gerardo, gracias por su tiempo y luego pues una breve despedida por parte del apóstol. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y si hacemos 3-4 horas, ustedes solo me avisan, nos preparamos y hacemos la plática. Sí. Y la verdad, saludos al apóstol también porque siempre es bueno conocer los puntos de vista. Y sobre todo esa perspectiva religiosa que es histórica y es tan importante. No, y no lo podemos negar, ¿verdad? No, además que es un referente de este país. O sea, absolutamente. ¿Y qué pasa con el caso del Estado de Israel? Que justamente por ese peso histórico, por ese peso que significa la religión cristiana, la Biblia y esas creencias tan arraigadas en estas poblaciones, es que Israel es el único Estado del mundo que puede tener una ofensiva política y una defensa religiosa, ¿no?
Porque los misiles, esos son políticos, y esos son reales, y esos destruyen casas y matan gente directamente. Pero inmediatamente se puede convertir en una defensa religiosa, ¿no? Y eso ningún otro estado lo puede hacer, porque todos los estados pueden tener justificaciones para sus acciones, ya sea de agresión o de defensa, en el momento en el que sea. Por ejemplo, más cercano nuestro Estados Unidos. No, claro, además que imagínense que Estados Unidos fuera considerado por una religión tan masiva como el pueblo elegido de Dios. Entonces todas sus acciones podrían ser por una parte políticas y otra vez por otra parte religiosas. Eso es lo que hace tan interesante hablar del tema de Israel, y yo creo que, aunque yo estoy en desacuerdo con esto que están haciendo de la embajada, me parece una provocación innecesaria, y cuando yo le decía que Jerusalén ya está dividida, no es para nosotros, ¿no? Si llega un hondureño o una hondureña, a uno lo tratan como turistas, pero ya para la gente que no tiene el pasaporte de Israel, que vivía ahí hasta un par de años o que sus abuelos eran de ahí, pero por el cambio político ya hay checkpoints en Jerusalén, cosas que no existían hace 10 años. Y ahora sí. Y ahora con Netanyahu ya hay checkpoints en las que si usted no tiene el pasaporte o el permiso del Estado de Israel, aunque usted haya crecido ahí, por la conflictividad política, eso es lo que hizo que estallara ahorita el conflicto hace unos días, porque los musulmanes, los árabes, estaban en su mezquita ahí en Jerusalén y no podían, y como no tenían el permiso del Estado de Israel, empezó la agresión y estalló el conflicto que hoy conocemos que ha dejado tanta gente. Gracias, analista Torres. Apóstol, gracias por su tiempo y pues lo despedimos. De verdad que tenga usted una plaza entera pues mañana y tarde de martes. Dios bendiga. Bendiciones. Y bueno, ahí estamos cerrando ya esta conversación. Les agradecemos a los dos, a todos ustedes por estar con nosotros. Que tengan pues una provechosa jornada de martes. Sigue la segunda hora con otros temas de interés. Vámonos a la pausa y volvemos con más de Hola Honduras.